Sencillamente mi dignidad no tiene precio y para mí el dinero es simplemente un medio. De poetas y de locos todos tenemos un poco. Si funcionaran las instituciones de mi país, yo no estaría haciendo esos shows, pero no me molesta que la gente... Cuando alguien dice esa es una loca, esa es una histérica, y el otro que está de acuerdo le dice, pero fíjate, no mates al mensajero, mira el mensaje. Yo creo que Galega Laverna es una de las figuras más nefastas. ¿Cómo va a ser tu nuevo rol en el Parlamento? Bueno, antes que nada, buenas noches, muchísimas gracias, ¿verdad? por el espacio y poder compartir un poco lo que es nuestro testimonio de vida y nuestros proyectos y sueños, ¿verdad? Efectivamente, hoy llegamos desde una lucha social sostenida, desde la protesta, pero también la propuesta, ¿verdad? Empezamos, hay que decirle a la gente, desde un gremio, la Coordinadora de Abogados del Paraguay, tomando las investigaciones periodísticas y haciéndolas verbo, haciendo que se procesen a muchísimas personas. Entre los más destacados podemos citar al ex Contralor General de la República y su secretaria VIP, al ex rector de la Universidad Nacional de Asunción y a un montón de ministros, ¿verdad? Hoy nuestro rol va a ser el mismo, ¿verdad? Pero con una posibilidad de mayor incidencia, ¿verdad? Porque sencillamente estamos en la jugada de ajedrez y vamos a tener, creemos nosotros, una mayor posibilidad de articular en esta misma línea las acciones que pretendemos llevar adelante. ¿Te consideras un outsider? Sí, me considero un outsider, ¿verdad? Nosotros venimos de una lucha gremial, ciudadana, ¿verdad? Pero sí ejerciendo una política activa desde el lugar que nos toca. Hoy sí estamos dentro del Parlamento, pero repito, para mí el cargo es simplemente una forma de servir. Para mí no hace a la esencia de lo que ¿No vas a cambiar ahora con esto? Y de hecho que no cambié, ¿verdad? O sea que tenemos ya algunas posiciones tomadas en este inicio nomás, ¿verdad? Nosotros creemos Porque es más fácil siempre estar del otro lado, vos entendés eso. Claro. Es mucho más fácil criticar y estar del otro lado de la vidriera que ahora ser parte de eso, porque ahora las críticas también te van a venir, ¿no? Sí, de hecho que yo siempre fui una figura un poco polémica, ¿verdad? Las críticas siempre vinieron también, hay gente que todavía no comprende que el rol que estamos cumpliendo de ser un poco disruptores ante un status quo, ante un establishment que finalmente no permita que se muevan las cosas y que exista un efecto derrame. Nosotros vamos a continuar esa línea contestataria, esa línea siempre dentro del marco del respeto, de lo que impone también la estructura colectiva, porque hay que decir que ahora estamos sometidos a un reglamento. No queremos, digamos, propiciar una pérdida de investidura o sanciones que hagan que finalmente los grandes poderes terminen imponiéndose. Así es que dentro de determinados límites vamos a seguir haciendo lo mismo. Hay una cosa que también le hemos preguntado también a los nuevos mediáticos que están ingresando a la política. Porque la gente, cuando ustedes están ahí, de vos esperan algo diferente. Eso sí. Ya es claro, por algo también te votaron. Y esperan de ustedes algo diferente. Y luego, muchos les ha pasado antes que entran en la política o ingresan en la política y empiezan a hacer alianzas o pactos y de repente ya después quedan del otro lado de la opinión pública. Le pasó a muchos en la enmienda, vimos muchos casos. O vimos, por ejemplo, gente del Frente Guazú que antes estaba luchando por una digamos, antes decía que algo era constitucional, hoy dice que algo es inconstitucional. O sea, es como que van migrando de un lado al otro. ¿Tenés miedo de quedar en el medio a veces de esos acuerdos, de esas luchas que de repente la gente no entiende? Tengo miedo que la gente lea mis actitudes sobre la base de las agendas de los partidos políticos tradicionales, porque eso es lo que nos pasa y nos estigmatizan actuando en función de. Yo quiero decirle a la gente que nosotros vamos a tener una agenda propia, una agenda que va a estar muy distante y que analice nuestros actos sobre la base de esta agenda, que es muy diferente a aquellas de las luchas intestinas de las internas partidarias. Nosotros tenemos una agenda transparente, una agenda que pretende reivindicar la coherencia. Eso no significa que no podamos cambiar de opinión. Pero si lo hacemos, va a ser de manera fundada, de manera, digamos, de cara a la ciudadanía, pero de ninguna manera pactando sobre la dignidad, ni pactando cargos, ni pactando sobre la base de dinero y de lo absurdo. Yo no salgo del mundo privado
para meterme al mundo público, para hacer más de lo mismo, ni siquiera lo mejor de lo mismo. Por eso empezamos nosotros renunciando a los privilegios. Empezamos dando una señal clara, categórica y fuerte, que en toda la historia democrática no se dio. ¿A qué renunciaste? Renunciamos al seguro médico VIP con una fundamentación en un país en donde la salud pública le debe muchísimo al pueblo paraguayo, en donde mujeres continúan muriendo de parto en caminos vecinales, en donde enfermos de enfermedades terminales o catastróficas tienen que elegir entre el desarraigo o la muerte, porque únicamente pueden venir a tratarse en Asunción o en el área metropolitana, porque en el interior del país sencillamente mueren, ¿verdad? Entonces no podemos tener parlamentarios que rompan el principio de igualdad y que tengan un seguro médico VIP privado y que no solamente eso, que el pueblo paraguayo sustente no solo su seguro, el seguro de su esposo y de sus hijos, y en el caso de ser soltero, el seguro de sus padres. Eso es una afrenta, es una bofetada. Entonces nosotros renunciamos a ese seguro médico. ¿Crees que te van a acompañar otros parlamentarios o que esto va a generar una presión para que otros hagan lo mismo? No creo que todos, pero empezamos 2 y hoy somos 5. O sea que hubo ya con un tu efecto ejemplo querés moralizador. propiciar, digamos, Así una es. especie de ola. Sí, de ola y de acompañamiento ciudadano, porque cuando se estudie el próximo presupuesto, nosotros pretendemos sacar ese rubro, ¿verdad? Pero eso no lo vamos a poder hacer solos. Entonces queremos apelar a herramientas como la iniciativa popular, de manera tal a que la ciudadanía se acoja, digamos, a esta petición y podamos forzar de que realmente la representación no es un cheque en blanco y que no podemos seguir tolerando este tipo de privilegios. También ¿Qué opinas del autoblindaje? Y nosotros estamos preparando un proyecto junto con otros parlamentarios para derogar la ley de autoblindaje. Creemos que hay que reglamentar el artículo de la pérdida de investidura, que tenemos que hacerlo transparente, que tenemos que hacerlo fácil y que no podemos sancionar con la destitución o pérdida de investidura a un parlamentario y permitirle que inmediatamente después se candidate, como pasó en el caso, claro, digamos, no tiene sentido, ¿verdad? Esa ley tiene que contemplar que aquel parlamentario que pierde la investidura ya no pueda volver a candidatarse, al menos por un periodo, ¿verdad? Porque las sanciones tampoco pueden ser eternas, pero por lo menos démosle un oxígeno a la ciudadanía. Que se abra algún tipo de procedimiento, digamos, para constatar si es que realmente su procedimiento estuvo... O sea, que haya una especie de alguna manera de evaluación de eso, como en la justicia, digamos, que un... Sí, porque caímos en el absurdo, que le destituimos a González Daer y finalmente lo tenemos 2 meses de pie jurando, ¿verdad? O sea que esa ley y esa reglamentación debe contemplar un cerrojo de manera tal a que no se puedan volver a filtrar esas personas que fueron sancionadas con la pérdida de investidura. En este Parlamento veíamos a Paraguayo Cubas, te vimos a vos con una actitud diferente, vemos a mediáticos que ya ingresan a la política, algunos mediáticos van y vienen sin ningún tipo de trascendencia, otros ingresan ahora nuevos. ¿Crees que ya hoy vamos a tener un Parlamento diferente, que ya no va a haber esa impunidad o ese Parlamento cerrado como teníamos en ocasiones anteriores? No creo. Creo que es el comienzo de un camino en donde podemos intentar que ese tercer espacio se fortalezca y podemos intentar que dentro de los partidos sean más exigentes los afiliados. Pero de ninguna manera podemos decir de que este Parlamento va a ser diferente. Va a empezar una ola, de hecho que empezó, como nunca en la historia, con el tema de la renuncia a privilegios, pero después no hay mucho con qué forjar, ¿verdad? De los 80 diputados somos 46 nuevos, el resto hacen el recutú, como se dice, digamos, en un idioma coloquial. O sea que hay mucha maleza tupida todavía dentro de la Cámara. ¿Cómo explicás que la gente tenga tanto rechazo? Porque eso se puede ver, no lo estoy diciendo yo, ¿verdad? O sea, hay rechazo hacia los políticos, hacia los parlamentarios, la gente está cansada. ¿Y cómo puede ser eso de que haya tanta reelección en el Parlamento cuando quizás sea uno de los principales ejes de la indignación ciudadana siempre, ¿no? Porque todavía no logramos desprender los dos momentos, la indignación y lo electoral. Lo electoral continúa movido por un aparato monstruoso, por muchísimo dinero, y puede ser que
y también por mucho ausentismo, por mucha apatía. Entonces una minoría termina decidiendo quiénes van a ser los que van a estar en los cargos de poder. Todavía no generamos una sinergia colectiva y la confianza está fracturada. La gente no apuesta todavía a volcarse de lleno a las urnas y a acompañar a cara descubierta a candidaturas. Tenemos miedo, tenemos desconfianza y hay que unir esas piezas en un proceso que únicamente se va a lograr con educación. Entonces este cambio va a ser generacional y de proceso. Yo, porque enseño en universidades, ¿verdad? Hace muchísimo tiempo, me doy cuenta por mis alumnos en estos 15 años que voy enseñando, cómo de a 5 años va cambiando la mentalidad. Y los chicos que hoy son mis alumnos tienen una mentalidad mucho más desprendida de lo que eran hace 10 años, que todavía continuaban ligados por estructuras, y hay que ser claro, el gran empleador, ¿quién es? El Estado. Y quien más, quien menos vota a este sistema por temor a perder su empleo, porque todavía continúa, digamos, yo quiero que mi pariente esté bien, ¿verdad? Y más o menos por ahí va el análisis. ¿Quién crees que es el elector, digamos, que optó por tu candidatura? O sea, vos me imagino tendrás identificado, o ¿cuál es el perfil de la persona que te eligió para que ocupes este cargo? El indignado y el trabajador. Aquel que come 3 veces al día, con el sudor de su frente, pero que padece las enormes asimetrías, que está en el colectivo 3 o 4 horas, que tiene que pasar gran parte de su vida, digamos, trabajando, y ve cómo en contrapartida puede haber una secretaria VIP o un amante o un chongo o algún, digamos, persona afín, familiar, y que sin ningún tipo de concurso entra en la función pública. Ese es mi electorado, es el joven, es aquel que sabe que puede llegar a frustrarse en un país que no le ofrece las oportunidades. No es ni aquel muy rico ni aquel muy pobre. Hay una pregunta que a veces cae mal y a veces no cae tan mal, ¿verdad? Pero que me parece necesaria hacerla siempre a gente nueva que está, digamos, incursionando, digamos, en un cargo parlamentario. Pero ¿vos le asegurás a esa persona que te votó que le vas a responder con honestidad, que vas a ser honesta en tus decisiones, que no vas a aceptar ningún tipo de, qué sé yo, arreglo, acuerdo? La honestidad intelectual ha sido el norte en mis acciones. Si yo quería un cargo, hace mucho ya tenía. Cuando empezamos esta cruzada hace 10 años más o menos en la Coordinadora de Abogados del Paraguay, el tristemente célebre Víctor Núñez, exministro de Corte, hoy asesor de Yacinetá, dice: esos son 25 gatos locos, desarticulémonos. Y me llama a su despacho y me dice: ¿qué querés para callarte? ¿Querés ser juez? ¿Querés ser camarista? Y esto lo hace frente a una compañera, porque yo normalmente no me reúno sola con ninguna persona, ¿verdad? Siempre trato de actuar un poco en bloque, ¿verdad? Para en primer lugar, no dejar ningún resquicio de duda de lo que estamos haciendo. Y yo le dije, ¿verdad?, que había mucha gente que tenía precio, pero que él no podía pagar mi precio. ¿Cuál es mi precio? Es tener un país en donde mis hijos se queden acá. Yo soy mamá de 2 hijos. 2 hijos brillantes, maravillosos, que yo quiero que vivan en su país y quiero que vivan en un país seguro, en un país digno, en un país diferente. Entonces, sencillamente, mi dignidad no tiene precio, y para mí el dinero es simplemente un medio. O sea, que yo no estoy obsesionada, para mí no es vivir porque honestamente. corre mucho dinero en esos lugares. Corre muchísimo dinero. Hay mucha gente que se hace dinero y que termina su gestión parlamentaria y se dedica a hacer negocios. Yo te cuento, trabajo bien en mi profesión, muy bien. Tenemos un estudio jurídico hace 30 años fundado por mi padre. Tengo casa, auto, posibilidades, hice mi posgrado en el exterior. Mis hijos están también bien, ¿verdad? Y esa es mi felicidad. Yo no quiero más que esto. No necesito más que esto. Genial. Bueno, ni siquiera tuviste una sesión, porque el otro día fue la presentación en el Parlamento, ya generaste un nuevo escándalo, digamos. ¿Por qué te diste vuelta? ¿Por qué no escuchaste de frente al presidente? Bueno, se te vio de espaldas a Cartes. ¿Por qué esa actitud? Porque Cartes le dio la espalda a la Constitución Nacional y a la ciudadanía. Entonces nosotros creímos
que era menester realizar una protesta seria, comedida. Escuchamos atentamente un discurso dislocado en donde no se mencionó la crisis política e institucional que vivimos, en donde perdió la brillante oportunidad de explicarle al pueblo paraguayo por qué. ¿Por qué hace 2 años y medio está enfrascado primero en las internas de su partido para posicionar a uno de sus de sus candidatos, posteriormente para la reelección y finalmente termina por pujar por el Senado? Entonces, sencillamente fue un acto muy simbólico. ¿Estaba planeado o te nació ahí? No, estaba planeado. Nosotros no creemos que la improvisación, y fue muy polémico también en mi grupo. Alguna gente me decía, no lo hagas, se puede interpretar mal. De hecho, que en redes sociales mucha gente tomó como un acto de mala educación y mucha indignación. O sea, si esa cantidad de gente se indignaba por lo que hizo Carter, este país no estaría en esta crisis política e institucional. Pero nosotros estamos acostumbrados, lo hicimos, repito, como parte de una estrategia que pretende marcar la diferencia. Él no merecía que le miremos de frente. Lo incomodamos a Carter. ¿Te dijo algo? ¿Te dio alguna mirada? ¿Alguien te dijo algo después? Sí, no, se lo notó nervioso, ¿verdad? Obviamente que resaltaba mucho una espalda en medio de todo ese escenario. De aplausos fingidos, ¿verdad? Porque cada tanto estaba programado un aplauso, ¿verdad? Bueno, vos estuviste muchas manifestaciones, digamos, te uniste a muchas causas. Eso también te ganó un poco la crítica porque mucha gente decía que estabas como en todos lados. Sí. Y bueno, y tu primera acción en el Parlamento ya es una acción bastante mediática, digamos. ¿Tus acciones van a ser mediáticas en tu gestión? O sea, ¿estás preparando toda una serie de acciones mediáticas en todo lo que sea el Parlamento para visibilizar ciertas situaciones como esta? Sí. ¿Te vamos a ver siempre así? Siempre así. Porque es la única manera. ¿Cuál es nuestra potencialidad? Las ideas. La posibilidad, porque nosotros no vamos a tener posibilidades ahí, digamos, de ser una productora de leyes. Porque no tenemos esa mayoría. Somos aparte tenemos demasiadas leyes también. Aparte tenemos muchas leyes. Se están haciendo leyes todo el tiempo que después no se aplica ninguna. Sin pensar, ¿verdad? Sin pensar, y que no se implementa ninguna. Así mismo. Entonces nosotros vamos a ser mediáticos. Con eso llegamos acá. Con eso entendemos que podemos instalar un pensamiento crítico fundamentalmente en los jóvenes. Estamos viviendo un bono demográfico desaprovechado. Necesitamos instalar esa rebeldía en jóvenes que exijan mayor inversión presupuestaria en educación, que exijan que el Ministerio de Educación les diga cuáles son las carreras técnicas y universitarias que necesita el país para apuntalar su desarrollo, que deje de actuar de la mano de universidades de garage que posicionan muchos negocios de políticos en donde estamos sobreestoqueando el mercado de abogados, de contadores, de profesiones que después no tienen salida laboral. Entonces nosotros necesitamos mapear este país y para eso hay que picanear a la clase política para que instale políticas públicas. Desperdiciamos una década del bono demográfico. Queremos 2 décadas más de lo mismo para que dentro de 30 años, cuando la pirámide se invierta, tengamos un país débil, tengamos un país con crisis importantes. ¿O queremos realmente aprovechar esta oportunidad? El único camino es lo mediático y ahí, bueno, estoy expuesta a todo, ¿verdad? ¿Crees que puedes cambiar algo desde tu lugar ahora en el Parlamento? La mentalidad y las ideas. Iniciar un proceso. Yo no aspiro a más. No aspiro a ver resultados así palpables, porque esto, repito, es generacional. Si logramos instalar un proceso serio en donde los jóvenes fundamentalmente se empoderen de sus derechos, en donde los centros de estudiantes no sean, digamos, serviles a las seccionales ni a los comités, sino sean capaces de formar opinión crítica ante los temas de realidad nacional, ya ganamos. Si logramos romper ese silencio que nos atora, nosotros ya ganamos. Y es simplemente eso nuestro objetivo. No pretendemos grandes incidencias, no venimos acá para decir nosotros somos los, digamos, mesías ni los salvadores del Paraguay. Somos el inicio de un proceso revolucionario que tiene como base la instalación de políticas públicas.
Si lo hacemos en el tema de justicia y educación, ya ganamos. Surgió una versión que vos también estabas enojada con los cartistas porque habían hecho un pacto que no respetaron. ¿Eso es cierto? Repito, ¿verdad? Yo no hablé con ningún cartista. Porque dicen que antes había... No, te digo la versión claro, que me llegó. Por supuesto. Simplemente te estoy preguntando, no tengo idea, por eso te lo pregunto. Uh-huh. Pero una versión que me llegó era que vos habías pactado con ellos, creo que la vicepresidencia dentro de la directiva de la Cámara o algo así, ellos después no cumplieron con vos y por eso vino la reacción. ¿Eso es cierto? Nosotros teníamos nuestra agenda propia. Por eso a mí me molesta, no sé si me molesta, ¿verdad? No sé cómo calificar, que la gente diga, ella era candidata del cartismo. Yo no fui nunca candidata del cartismo. Nosotros, repito, instalamos una mesa directiva plural, opositora, sin ningún cartista ni ningún llanista. En ningún momento hubo un pacto, ni nada en trastienda. No había un acuerdo. No había un acuerdo. Tampoco te sentiste defraudada ni engañada. Es que yo me iba a sentir sorprendida que me voten, porque no hubo ni siquiera un diálogo ni conversación. Alguna gente pensaba eso. Mira, yo te cuento que si a mí me hubiesen votado, por ejemplo, personas que yo denuncié, hay muchos cartistas, yo los denuncié. El caso del diputado Tomás Rivas, por ejemplo, que tenía que haber alzado la mano y dicho voto por Katia. Entonces, iba a ser un espectáculo digno de asistir. O sea, vos esperabas, ¿verdad?, que no te iban a votar. Yo esperaba que no me voten. Ah, ok, porque mucha gente también pensaba eso. ¿Qué pensás de...? Bueno, hay otro parlamentario que también el primer día ya dio mucho que hablar, que es Paraguayo Cubas. Sí. ¿Cuál es tu opinión sobre él? Bueno, nosotros a Paraguayo lo asistimos jurídicamente, ¿verdad?, de manera gratuita en algunos procesos judiciales que él mismo tiene. A él, a Celso Miranda y a otros muchachos, ¿verdad?, que cuando vinieron acá, fueron procesados específicamente en el caso de la protesta que se realizó frente a la casa del ex fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón. Lo conozco, ¿verdad? En muchas de sus actuaciones no estoy de acuerdo. Me parece que en este tema, por ejemplo, yo lo escuché decir, ¿verdad?, de que supuestamente los cartistas ofrecieron $50,000 por un voto, ¿verdad? Me parece muy irresponsable de su parte y fundamentalmente conspira contra la construcción de una oposición seria. Porque dio a entender de que nosotros... No es serio decir que si es que no estás conmigo, recibimos dinero de alguien. Eso no es serio. ¿Pero crees que tiene buenas intenciones? Sí, yo creo que sí. Yo no creo en su mala fe. Yo creo que tiene una posición, ¿verdad? ¿Crees que no se va a aliar con nadie en el camino? Yo creo que se va a aliar con mucha gente. ¿Y qué persigue? ¿Qué busca? Y busca lo mismo a lo mejor, ¿verdad? De una manera diferente. ¿Pero crees que busca el bien de la nación? O sea, que está en pos de una mejoría para el país. Yo creo que él es uno de los grandes indignados también, ¿verdad? Una persona que ¿crees en su indignación? Sí, creo en su indignación. Por ahí lo hace con métodos que vos no estás de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo, ¿verdad? Aparte que... como lo que pasó una vez en un juzgado, digamos que ese acto, digamos que fue lamentable, ¿no? Totalmente. Me imagino vos como abogada no estarás de acuerdo en una cosa así. Yo no estoy de acuerdo, ¿verdad? Porque, nosotros tenemos la posibilidad de, a través de las ideas, el resto es la fuerza. Nosotros tenemos la posibilidad a través de las ideas ir transmitiendo lo que queremos para este país. Y a mí me parece que ese es el límite, ¿verdad? El tema de la fuerza, el tema de la violencia nos iguala. Si bien es cierto, hay que preguntarse quiénes son los violentos en determinadas situaciones, porque la violencia también viene de los órganos constituidos. La violencia viene de una fiscalía que no investiga la corrupción. La violencia viene de una fiscalía que en lugar de procesar al corrupto termina procesando al ciudadano que está ejerciendo su derecho de resistencia. Pero todo tiene un límite. Yo creo que en ese sentido hay muchos métodos del señor Paraguayo Cubas con los cuales yo no comulgo, ¿verdad? Creo que él es un poco más anarquista. Y desde el anarquismo, cuando uno es anarquista, uno no cree en las instituciones. ¿Y cómo creer en las instituciones y ser parte de ellas al mismo tiempo? ¿Verdad? Es un poco contradictorio su pensamiento. ¿Qué otro parlamentario crees vos que es también una especie de outsider en este nuevo parlamento y que puede llegar a estar de acuerdo con tus ideas o tus iniciativas? ¿Hay algún parlamentario que cumpla un poco esos requisitos que crees que va a estar de línea con vos en lo que vos estás planteando? Muchos. Nosotros estamos planteando el tema de la reforma de privilegios, el tema de la reforma electoral, el tema de la derogación de la ley de autoblindaje y ya hemos conformado al inicio una pequeña bancada opositora y somos 5 parlamentarios
que ¿Quiénes estamos son? intentando. Son los 3 de Patria Querida, más nosotros 2, ¿verdad? Del Encuentro Nacional. Estamos buscando hacer esa fuerza, ¿verdad?, que nos permita desarrollar y posicionar algunos proyectos que son comunes a nuestras agendas, sin perder nuestra individualidad y nuestro estilo. ¿Cuántos votos obtuviste finalmente? Nosotros poco más de 53.000. Para mí toda una sorpresa. ¿La Cachorra no estaba también en la misma lista del Encuentro Nacional? Estaba. Casi entró, ¿no? O sea, bueno, no, le faltaron... Yo en realidad no seguí. Yo te cuento cuál fue el condicionamiento. ¿Qué opinabas de eso? Porque la Cachorra estaba en la misma lista y podría haber ingresado. Sí, ella estaba en el mismo partido. O sea, en Nadia realidad, Portillo, pues no se la puede tomar. Sí, ella estaba en el Alto Paraná. Me parece que todos tenemos derecho a postularnos a un cargo público. La Constitución no dice lo contrario, entonces ¿quiénes somos nosotros para contradecir eso, verdad? Sin embargo, entiendo de que las personas que están en el Parlamento debemos ofrecer una alternativa seria. Y eso es lo que nos posiciona, ¿verdad?, en qué es lo que vamos a hacer, ¿verdad? Entonces nosotros teníamos proyectos claros y yo me ocupé de la campaña del Departamento Central, ¿verdad? Así como los otros candidatos estuvieron, digamos, auspiciando sus campañas. Mucha gente, muchas veces, si hay alguna crítica que te hacen es el tema de lograr tanta visibilidad en todas tus manifestaciones, o inclusive te han acusado de hacer show o qué sé yo, y bueno, ya nos diste show en la primera precesión, digamos. Pero eso a vos no te preocupa, vos creés que ese show mediático va a facilitar tus objetivos. Sí, de poetas y de locos todos tenemos un poco, ¿verdad? Yo no repito, ¿verdad? Nosotros tenemos una agenda concreta, una agenda que está trazada sobre la base de un pensamiento estructurado que apunta a un país diferente, y si para lograr eso tenemos que muchas veces ser histriónicos o tenemos que ser un poco, digamos, pasar esa línea, yo te puedo asegurar que con la notita y la corbata en el tribunal no hubiésemos conseguido nada. Lo intentamos muchísimo tiempo por los medios tradicionales y eran puertas cerradas, puertas cerradas, puertas cerradas. Cuando empezamos con un celular a transmitir en vivo las injusticias, empezó a moverse la estructura. Entonces, si las instituciones no funcionan y no nos dan otra opción, porque a nadie le gusta, convengamos que hacer esto te expone también a un nivel de estrés, a un nivel, digamos, de conmoción, si se quiere, en donde se conjugan muchos sentimientos, ¿verdad? Si funcionaran las instituciones de mi país, yo no estaría haciendo esos shows, pero no me molesta que la gente me acusen y me diga payasa, que se diviertan un poco los que creen que son payasos. Siempre que nosotros le hagamos ruido de lo que estamos planteando, porque se genera el debate y eso lo hemos comprobado. Cuando alguien dice esa es una loca, esa es una histérica, y el otro que está de acuerdo le dice, pero fíjate, no mates al mensajero, mira el mensaje, ¿cuál es el mensaje que ella trajo? Y ahí es como que tenés razón, y podemos empezar a pensar y se genera ese debate que muchas veces en los comportamientos muy tradicionales y acartonados no podemos instalar. ¿Crees que las nuevas tecnologías facilitaron básicamente tu candidatura y ganar espacios? Totalmente. Facilitó en primer tema el tema del financiamiento. Hoy entrar en política implica un gasto absolutamente inmoral. Un gasto que ninguna persona que realmente pretenda ocupar ese cargo sin endeudarse es muy difícil. Entonces, las redes sociales para mí facilitaron, si bien es cierto me tomó 10 años, facilitaron mucho el tema del gasto inmoral y es como que le dijimos a los jóvenes, se puede. Una pregunta, ¿crees que Calega Laverna va a ser el poder detrás del poder con Marito? Yo creo que Calega Laverna es una de las figuras más nefastas, es el gran padrino del mal, es el que auspició candidaturas nefastas, el que se jactó de todo tipo de daño institucional y va a continuar. Y va a continuar porque ese es el poder que él tiene de jactarse de ser el gran articulador, el que pone y quita, ¿verdad? Tiene una capacidad impresionante, sin embargo, para hacer el mal. Ojalá que ese liderazgo se apague, ojalá que le dé tiempo, ojalá que salga de política, ojalá que podamos tener ya una futura generación sin un personaje tan nefasto como Juan Carlos Galaverna. O sea, vos no estás de acuerdo con sus formas de proceder.
Yo no estoy de acuerdo. Él podría haber aportado muchísimo, ¿verdad? Desde la autodidaxia, desde el discurso que él tiene, ¿verdad? Pero ¿qué se encargó a hacer? ¿Quién le puso a Cartes? Galaverna. ¿Quién robó las elecciones? Galaverna. ¿Quién articuló, digamos, estas mayorías o minorías? Galaverna. O sea que, ¿quién influencia en el poder judicial de una manera tan nefasta? Galaverna. A Galaverna se le dio demasiado poder porque realmente tiene una formación que ayuda a esa clase política mediocre a encaminar un discurso y una acción. No tiene ningún problema ni empacho en hacer el trabajo sucio. Sabe a qué juega, ¿verdad? Y es lo que está haciendo. ¿Vos crees que él realmente está interesado en que jure Cartes y Nicanor? Yo creo que sí. Los colorados quieren colorizar el Paraguay. ¿Pero vos crees que él verdaderamente está interesado o finge estar interesado, pero en el fondo se está jugando una venganza, digamos, por todo lo que lo dejaron afuera en el gobierno de Cartes? No, yo creo que sí está interesado. Él tiene un discurso en donde el Partido Colorado y la coloradización del poder es el norte final. Y lo ha dicho innumerables veces. O sea que vos crees que él dice la verdad. Yo creo que él dice la verdad. Yo creo que él quiere que todo el Paraguay sea colorado, no importa quién, no importa cuánto daño le haga al país. Él no tiene ningún problema de pactar con el diablo. Esa es la realidad, si eso conviene a sus intereses. Y no tiene ningún problema de vengarse también, lo hizo con González Daer y los audios. O sea, que ¿crees que esto no es una venganza de él hacia Cartes y Nicanor o hacia Cartes? No creo. Yo creo que se están reafirmando filas. Ellos saben que Honor Colorado no va a ser tan fácil sacar todo el poder que tiene, ¿verdad? Entonces, únicamente aliándose van a poder, digamos, darle, entre comillas, la gobernabilidad para seguir saqueando este país. Muchos de los que no estamos en política o no nos dedicamos a eso, realmente no entendemos esta situación. Porque de alguna manera se los permitió a todos competir en las elecciones y hoy por hoy de repente no se los deja jurar. Y como vos decís, la gente muy poderosa está a favor de que ellos juren. Entonces, ¿quién está en contra de que jure Cartes y que jure Nicanor? Y yo creo que está en contra de aquel ciudadano que ve en esta jugada una maniobra perversa, que sabe que la justicia que lo habilitó es una justicia sodomizada, es una justicia que se vende al mejor postor, es una justicia sin escrúpulo que le debe muchísimo a la ciudadanía. Es ese ciudadano, repito, trabajador, ese ciudadano que quiere un país en donde la agenda sea ciudadana y no política, en donde sabe que el grupo Cartes le hizo mucho daño al Paraguay. O sea, ¿vos crees que esto es una cuestión de la ciudadanía? Yo creo de un sector de la ciudadanía. ¿Pero la ciudadanía tiene tanto poder? Y tiene mucho más poder del que pensamos. Y el día que tomemos conciencia de eso... O sea, ¿vos creés que la ciudadanía es la que está frenando esto? Sí, yo creo que hay un temor de que vuelva a producirse un impacto tan grande que ellos no esperaban el 31 de marzo. ¿Y qué pensás que va a ocurrir? Y yo pienso que vamos a formar un grupo de resistencia interesante que haga un contrapeso. Finalmente también creo que varios medios de comunicación están acompañando esto y eso ayuda a potenciar la lucha, ayuda a visibilizar la idea, ¿verdad? Entonces yo pienso que vamos a dar que hablar, ¿verdad? Yo no tengo la bola de cristal para saber, pero... ¿Pero cuál es tu pronóstico? Estamos en época de mundial y todo el mundo da su pronóstico al ganador del mundial. Bueno, que no juran. ¿Cuál es tu pronóstico? Que no juran. ¿Vos creés que no van a jurar? Que no. ¿Ninguno de los dos? Ninguno de los dos. Y que si se atreven puede llegar a ocurrir apenas algo más de lo que pasó el 31M.